Bueno, vamos a leerlo. Por eso les animo a que todos tienen teléfono inteligente, tomen nota para que entre semana puedan usar esto en su tiempo devocional. Segunda de Pedro 1, 5, 11 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de relaciones en Cristo. Una relación en Cristo es diferente a una relación que yo quiero tener, a una relación que me conviene tener. Una relación en Cristo es una relación que va a traer fruto, que va a traer instrucción, que va a traer sanidad, que va a traer enseñanza. El Señor nos une con personas. Aquí el Señor nos ha unido con un propósito. Tal vez no lo entendemos, pero tiene que haber un propósito bueno. Hay veces conocemos personas que decimos: uy, ¿yo para qué conocí a esa persona? Uy, esa persona trajo tanto daño a mi vida. Lo que pasa es que nosotros tomamos decisiones de entrar en relaciones sin preguntarle a Dios, aún relaciones de amistades, aún a qué iglesia me debo, a qué iglesia debo asistir, en qué trabajo debo prestar mis servicios, a qué escuela debo ir para estudiar. Todas las cosas se las debemos preguntar a Dios, pero nosotros no le preguntamos a Dios. No nos acostumbraron, o a la mayoría de nosotros nos acostumbraron a simplemente tomar decisiones a la loca, basado en la necesidad, basada en la oportunidad, pero no estamos discerniendo lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿No les ha pasado que ustedes tienen unos planes, pero de pronto se le cambian y uno dice: pero ¿en qué momento me cambiaron los planes? Es porque Dios está cambiando los planes. Nos creemos dueños de nuestra vida, nos creemos dueños de las decisiones que debemos tomar. Y nosotros decimos que dependemos de Dios, que Dios gobierna nuestra vida. ¿Realmente Él gobierna nuestra vida? ¿Realmente dependemos de Dios en lo chiquito y en lo grande? ¿O simplemente clamamos a Él ya cuando tenemos el agua aquí arriba? Yo personalmente en muchas ocasiones he clamado en el momento que ya tengo el agua aquí arriba. Y pregunto: yo nunca pregunté al Señor si debía hacer esto. Yo nunca pregunté al Señor si estaba bien entrar en esta relación. Y se va acostumbrando uno a depender totalmente de Dios para lo pequeño y para lo grande. En este versículo que acabamos de leer, nos trae un recordatorio de la importancia de trabajar en las relaciones con diligencia y amor. En 2 de Pedro 1, 5, 11, que fue lo que acabamos de leer, Pedro nos exhorta a añadir a nuestra fe una serie de virtudes que fortalecen nuestras relaciones y nos llevan a una vida fructífera en Cristo. Cuando uno dice en Cristo, porque yo a veces cuando estoy sentada y oigo palabras, yo digo: la gente entenderá qué es tener una relación en Cristo. ¿Qué es eso? Sí, suena muy bonito. Pero ¿qué es tener una relación en Cristo? Tener una relación en Cristo es que yo tengo esta relación, la valoro porque es un regalo de Dios, por lo tanto tengo la responsabilidad de actuar como está escrito en las Sagradas Escrituras, para decir: esta relación es en Cristo. Glorificamos a Dios juntos.
tenemos el cuidado de valorar esta relación, pero tenemos la responsabilidad de buscar cuál es la voluntad de Dios en esta relación. Muchos de nosotros continuamos casados, no porque todos los días amanecemos enamorados. ¿Cuántos están casados aquí? Y levante la mano el que nunca ha pensado, ay, mejor no estoy casado. Eso me gusta, que sean sinceros. Hay días que uno dice, ay, Dios mío, llévame o me voy. Pero cuando uno tiene valores claros y uno busca la voluntad de Dios, sabe que la palabra dice que nos debemos amar, que nos debemos soportar, que nos debemos perdonar, que debemos amar al otro, así no estamos recibiendo el amor. Entonces todas estas cosas empiezan a transformar nuestra forma de pensar. Pero cuando no estamos buscando del Señor, actuamos basado en nuestras emociones. Y nuestras emociones son engañosas. Nuestras emociones, nosotros hay veces queremos y hay veces no queremos. Hay veces queremos trabajar en el lugar donde trabajamos y hay días que no queremos trabajar con nadie con los que compartimos. Esas son las emociones. Por eso nosotros no debemos dejarnos llevar por las emociones, porque las emociones son engañosas. Pedro enumera una serie de virtudes que deben añadirse. Si me puedes poner el versículo de nuevo al principio donde dice añadan. ¿Quién debe añadir estas virtudes? ¿Dios? ¿El otro? ¿O quién tiene que añadir las virtudes? Dice, vosotros poniendo toda diligencia. ¿Qué es ser diligente? Ser activo, ser proactivo, ser disciplinado, ser perseverante. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. ¿A quién le está diciendo añadid? A nosotros. Y a mí me encanta eso, porque esto pone una responsabilidad en mí. Nosotros oramos, ay Señor, arregla mi relación. No, el Señor ya murió en la cruz, ya derramó la sangre por nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con diligencia y añadir estas virtudes. No, pero es que a mí me queda muy difícil. ¿Sabe por qué nos queda difícil añadir las virtudes de Dios? Porque no estamos empapados de Dios. Porque solo podemos dar de lo que estamos llenos. Si yo tengo una toalla y la pongo dentro de un recipiente de agua y la exprimo, ¿qué va a salir? Agua. Y si me pongo a orar, ay, que esta toalla salga Coca-Cola, por más fe que tenga, ¿va a salir Coca-Cola? Pero si yo tengo una toalla llena de agua con barro y la exprimo, ¿qué va a salir? Agua con barro. Y de la única forma que va a salir agua pura de aquí es yo botando agua clara a este recipiente. Pues de igual forma somos nosotros. Como usted reacciona, como yo reacciono, lo que usted dice, como usted es en sus relaciones, usted solo da de lo que usted tiene. Usted no puede dar más. El que está con usted, si es grosero o grosera, si es irrespetuoso, es todo lo que hay adentro. Y ahí se necesita al Espíritu Santo. Ahí se necesita que el Señor obre, porque solo podemos dar de lo que estamos llenos. Entonces Pedro nos dice, añadan a su fe estas virtudes, que es el paso a un proceso de madurar espiritualmente. ¿Cuáles son estas virtudes que él menciona en este versículo? La primera virtud es, ¿qué es una virtud? Creo que necesito en las pantallas las virtudes, gracias. ¿Qué es una virtud? Es un valor moral y excelencia en vivirlo. Representa una vida de integridad. ¿Qué valores tienes tú? ¿Tú mientes? Entonces tu valor no es la verdad. ¿Tú eres infiel?
entonces tu valor no es la integridad. Tú eres perezoso, entonces tu valor no es la diligencia. ¿Qué valores te mueven a ti? Ustedes saben que cuando uno se enoja por cosas, es porque uno está poniendo un pare a algo que uno sabe que no va a aceptar. ¿A quién le gusta que le mientan? Levante la mano el que dice, ay, es una mentirita piadosa y la perdonamos. ¿A quién le gusta que le mientan? A nadie, ¿verdad? Por lo tanto, hoy quiero que usted sepa que uno de sus valores es la verdad. Entonces siempre hable la verdad. Hable la verdad si duela. ¿A quién le gusta que le sean infiel? En una amistad, en una relación. Yo quiero que todos reaccionen porque están así. ¿A quién le gusta que le sean infiel? Entonces, por lo tanto, su valor es la integridad. Y ser infiel no es solo irse con otra persona. Ser infiel es infiel en una amistad, infiel con mi tiempo de trabajo, infiel con las finanzas. Entonces, Pedro nos anima a que añadamos, tú y yo tenemos que añadir valores a nuestra vida. Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El entendimiento y la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual no se aprende en una universidad. La sabiduría espiritual se aprende buscando de rodillas al Señor, leyendo su palabra, que es la que nos transforma. Dice que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Hay veces yo abro la palabra de Dios y la empiezo a leer. Y yo digo, ¿por qué yo no sabía esto? Y me confronta y me muestra mis errores y yo digo, wow, ¿cómo pude hacer eso? Y me lleva a un arrepentimiento, pero también la misma palabra me guía a hacer las cosas diferente. Eso es adquirir sabiduría espiritual. Aquí en este mundo como lo estamos viviendo, lo que menos hacemos es buscar de la presencia de Dios o de su palabra. También dice que añadamos dominio propio. Solo podemos tener dominio propio cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dominio propio es no actuar impulsivamente, es actuar pensando antes de actuar. Dice que añadamos piedad. Piedad es tener devoción, tener respeto por Dios. Nosotros debemos ser personas piadosas, personas que buscamos del Señor. También dice afecto fraternal, es el amor y el cuidado hacia los hermanos en la fe. Y también de último dice el amor ágape. El amor ágape es el amor que da sin esperar algo en retribución. Siempre amamos esperando que nos amen, como dicen aquí, para atrás. Así. No, que nos amen, que nos regresen ese amor. Pero Dios nos ha mandado a amar, así no nos amen. ¿Eso es fácil? Ay, claro que no es fácil. Y hoy quiero resaltar dos aspectos fundamentales, entendiendo que nosotros debemos añadir estos ingredientes en nuestra vida para tener mejor relación. Dice el versículo que el que no añade esto en su vida tiene la vista corta, no ve más allá. ¿No ve más allá de dónde? De su egoísmo, de su orgullo, de su negligencia, de su pereza. Yo no quiero tener esas características en mi vida. No quiero ser llamada de vista corta, quiero ser llamada una mujer visionaria, una mujer que tiene clara la visión que Dios ha puesto en su vida. Yo no quiero tener la vista corta, porque cuando yo tengo la vista corta, no veo lo que hay allá para mí. Yo sufro mucho de mis ojos. En este momento tengo el ojo izquierdo molestándome. Yo necesito trasplante de córneas, de las dos córneas. ¿Ah? Entonces, cuando yo me quito los lentes, es como que me quito los ojos y yo no veo. Y no ver, yo a veces camino y digo, wow, ¿qué tal que hubiera un terremoto y no encuentre mis lentes? No vería nada. Y mis gafas son así de gruesas.
Entonces me mareo cuando camino. Yo sé que es tener la vista corta. Yo no quiero vivir así, porque cuando tú no ves, tú no oyes. Hasta tus sentidos se minimizan, no hueles igual. Está todo conectado. Entonces cuando me hablan y no tengo los lentes, como que no oigo. Yo digo, wow, qué efecto tiene esto en todo mi ser, el no poder ver. Pues nosotros tenemos la vista corta espiritualmente y vemos todo físicamente porque no tenemos una vista espiritual amplia. Hay dos aspectos fundamentales para construir relaciones sólidas: la oración y la empatía. Veremos cómo estos dos elementos son esenciales para edificar una comunidad cristiana sana, basada en el amor y la comprensión mutua. ¿Saben? Hoy tenemos, dije, medio ejército fuera. Tenemos gente con COVID, tenemos una de las pastoras con una fractura en las piernas, Destiny la tuvieron que operar de emergencia. Tenemos muchas situaciones pasando. Muchos de los que están aquí están llegando así de recuperación de una semana bien difícil, pero la semana anterior tuvimos una semana muy victoriosa con todos los niños y damos gracias a Dios por su fidelidad. Entonces eso no nos tiene que asustar, pero sí nos tenemos que levantar como ejército a orar los unos por los otros. Eso es mostrar el amor. Mire, yo doy tantas gracias a personas que me mandan textos, porque mi esposo y yo también necesitamos de sus oraciones. Nosotros también pasamos tiempos muy difíciles y el solo saber que alguien está orando por uno lo hace sentir a uno cuidado y amado. Y recibir textos como: esta mañana el Señor me levantó a orar por ustedes. Wow, yo me arrodillo y digo: gracias, Señor, gracias porque tú cumples tu palabra de que los ojos de Él están puestos sobre mí. Eso dice la palabra, los ojos del Señor están puestos sobre ti y Él conoce cada una de nuestras necesidades. Pero qué lindo cuando nosotros nos levantamos a orar por otros. Lo triste es que no oramos ni por nosotros mismos, mucho menos vamos a orar por otros, porque no sabemos, pero es un mandato de Dios. Colosenses 1:9-4 que les voy a mostrar es una oración profunda que encapsula la riqueza de la vida cristiana. Pablo ora por los creyentes en Colosas para que sean llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. Vamos a leer la oración de Pablo por los siervos de Dios, porque hay veces no sabemos cómo orar los unos por los otros. Nuestra oración siempre es: ay, que les vaya bien, que pueda pagar la renta, que no tengan problemas en las relaciones. Pero ¿saben? Todo eso que vivimos dentro de los hogares, de pronto la escasez o las malas relaciones, es producto de no vivir los principios del Señor. Entonces podemos orar, como les dije, yo puedo orar porque de la toalla llena de agua me salga Coca-Cola, jamás va a salir Coca-Cola, porque hay un principio. Entonces cuando estamos enfocados en orar, arregla mi relación, el Señor ya murió en la cruz por nosotros. Cuando nos manda a hacer cosas, como añadir esas virtudes, eso toma una decisión de parte de nosotras. Y cuando decidimos cambiar nuestra vida y hacer un cambio de cómo venimos viviendo, requiere morir al yo, morir a los malos hábitos, morir a las costumbres que ha adquirido a través del caminar sin Cristo. Y duele, el morir duele. Yo me acuerdo una vez que pasé un tiempo muy difícil, hace más de 12 años. Y yo le lloraba al Señor y le decía: ya, ¿qué más quieres que muera? He muerto a todo. Y lloraba arrodillada: ¿qué más vas a hacer? ¿Por qué no cambias a fulanito, al pastor? ¿Qué más tengo que hacer? Y el Señor me dijo: los muertos no les duele nada. ¿Qué quería decir eso? Que todavía tenía que morir, porque hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para transformarnos.
para hacernos diferentes. Ese es el único propósito de las pruebas en nuestra vida, llevarnos a una dependencia total de Dios y a una transformación de vida, porque ¿saben qué? El Señor no es un Señor de mediocridad. El Señor no es un Señor de sobras. El Señor es el Rey de reyes, Señor de señores, y Él quiere que nosotros tengamos vidas abundantes, vidas de bendición, vidas que a pesar de las pruebas vivimos en gozo porque estamos confiados de que Él hará. Si yo me parara aquí a decirles la cantidad de milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, pero si también les cuento todas las pruebas que hemos pasado para llegar a eso, dicen, oh, wow, puedo hacer una película. Pero no cambiaría nada de lo que nos ha pasado, porque si no, hoy no tendríamos esa dependencia de Él como la tenemos. Colosenses 1, 9, 14 dice, esta es la oración que Pablo hizo por la iglesia. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de la luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivimos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Vamos a hacer una exégesis, ¿qué es una exégesis? Vamos a desmenuzar esta oración de Pablo porque acá hay mucha riqueza. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras él estaba en prisión. O sea, una persona en prisión no puede estar pensando en otros, está ahí, ay, ¿yo por qué estoy aquí? Ay, pobrecito de mí. Pero no, él era diligente porque él sabía que si él aún estando en prisión era con un propósito y se sentó a escribir estas cartas. La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras, un colaborador de Pablo, y esta carta fue escrita en respuesta a las enseñanzas erróneas que estaban infiltrándose en la iglesia. Nada diferente a lo que pasa el día de hoy. Hoy queremos vivir un cristianismo como más me acomode, con lo que me gusta. Según lo que yo leo en la Biblia, esto sí, pero esto no. Ay, no, esto es una exageración. A mí esto no me gusta. ¿Y quién dijo que la palabra fue escrita para que a usted le guste? La palabra fue escrita con parámetros para que podamos vivir una vida diferente. Es como yo decir, ay, a mí no me gustan los semáforos. Qué horror cada vez tener que parar. No, ese semáforo se pone en rojo para protegerme de que otro carro no me pegue. De igual forma, las enseñanzas y los mandatos de Dios fueron escritos para proteger nuestra vida. Y nosotros nos creemos el rey Pepinito para decir, esta sí y esta no. Es más, ni las leemos. Y vivimos vidas mediocres. Y decimos, es que en esa iglesia no me ha funcionado, no me han arreglado mi familia, yo mejor me voy a otra iglesia. Eso no se trata de la iglesia. Eso se trata de cuánto aprovechas tú las enseñanzas que están siendo entregadas a ti. Jesús estuvo con 12 discípulos, Judas entre ellos, y a los 12 los amó, a los 12 los enseñó, pero Judas no aprovechó el tiempo. ¿Qué pasó con Judas? Terminó ahorcándose él mismo. ¿Cuánto estamos aprovechando de las enseñanzas del Señor en nuestra vida? Hay veces no valoramos donde Dios nos tiene y lo que nos permite vivir, lo que nos permite escuchar. Y después le decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado?
Y el Señor le dice, ¿really? ¿Really? ¿Me estás diciendo que yo te he abandonado? No, Él no dice así porque Él no es sarcástico. Nosotros sí somos sarcásticos. Hay veces no vemos la cantidad de cosas que el Señor está haciendo alrededor de nosotros. En esta iglesia habían enseñanzas que eran una mezcla de legalismo judío, de misticismo. Era una iglesia que tenía una mezcla de creencias, nada diferente a lo que aquí podemos estar viviendo. Aquí todos tenemos creencias diferentes. ¿Y sabe qué nos une? Que todos queremos obedecer la palabra de Dios. Y eso transforma los paradigmas mentales, la cosmovisión que tenemos, porque estamos llamados a cambiar. Yo no puedo decir, yo soy cristiana, pero yo voy a ser igual que mi abuela. No, hay cosas de la abuela que yo no debo hacer. Hay otras que sí. No, es que a mí mi familia me enseñó y yo juré a mi tatarabuelo que nunca iba a cambiar y yo no voy a cambiar mi forma de ser. ¿Han escuchado eso por ahí? El Señor nos manda en Romanos 12 a que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, para muerte, para que haya una transformación en nuestro entendimiento. Y al final del versículo dice, para que puedas comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Eso requiere que no puedo ser terco. ¿Hay algún terco en casa? Reprendemos todo terco aquí en el nombre de Jesús. Somos tercos. Queremos, no, es que a mí no me gusta. Es que a mí me gusta así. ¿Quién dijo que la vida se vive como a ti te gusta? Entonces cuando uno tiene hijos y ellos empiezan a actuar como uno dice, uy. Yo siempre le digo a mi esposo, lo que vemos en nuestros hijos que no nos gusta, tenemos que pensar en nosotros, qué de eso hay en nosotros, para que eso se rompa en nosotros. Y al romperse, al acabarse en nosotros, de una se va a acabar en nuestras generaciones. Esta carta también habla, esta carta fue escrita porque estaba pasando todo este arroz con mango en esta iglesia. Y habían puras doctrinas diferentes. ¿Qué son doctrinas? Enseñanzas de Dios erróneas. Cada uno quería vivir como quería vivir. Entonces Pablo empieza a escribir esta carta orando por la iglesia y con un enfoque, su énfasis era la supremacia de Cristo y la suficiencia de su obra redentora. Él quería decirle a la iglesia, mire, ustedes, se lo voy a parafrasear, ustedes todos están mal. Ustedes están con pensamientos erróneos, pero ustedes tienen que entender cuál es la enseñanza valiosa y qué es la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Y qué es la supremacía de Dios? Es la soberanía absoluta de Dios. Es que Dios es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, o sea, el que está en todo lado, el que todo lo sabe, el todopoderoso, el principio y el fin, el que nos creó, el único que tiene el poder para transformar las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y hoy yo quiero que nosotros absorbamos esta oración para que podamos orar por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia son nuestros hijos, la iglesia son nuestros primos, la iglesia son nuestros hermanos en Cristo. La iglesia somos nuestra familia en Cristo y estamos llamados a orar los unos por los otros, no a sentarnos a criticar. Esta mañana tuvimos una experiencia bien difícil. Cuando escuchamos a alguno de nuestros vecinos gritando. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a un vecino gritando por ahí? Y uno entonces empieza a criticar, ay, pero no les da pena que es tan temprano y están gritando. Porque no tenemos la empatía de decir, ¿saben qué? Arrodillémonos, pongámonos a orar por estas personas. Algo está pasando en esa casa.
Ahí estamos de chismosos. Ay, ¿qué es lo que están gritando? A ver, para saber qué es lo ¿será que están siendo infiel? ¿O qué pasó? No, esa no es la actitud de nosotros. Pero esa es la actitud de nosotros. Entonces, en ese momento, ¿qué es? Arrodillarnos, Señor. Si tú nos tienes aquí de vecinos, que tu Espíritu Santo llegue a esa casa, que tu Espíritu Santo toque el corazón de esas personas. O cuando uno va y ve personas peleando en el freeway o cosas así, nosotros estamos llamados a orar, pero nosotros somos súper fácil para juzgar. Estamos listos para juzgar a la gente y no sabemos lo que la gente puede estar pasando, como nos ha pasado a nosotros. Y qué rico que en medio de una pelea donde uno está en desacuerdo con su esposo o con sus hijos, que alguien se levante a orar y que alguien se levante a clamar la presencia del Espíritu Santo, que trae una transformación a nuestras vidas. Esta oración Pablo la escribe porque él estaba preocupado no solo por instruir, sino orar por la iglesia, ya que había una necesidad de vivir una vida digna de él. Mira, hermanos, ustedes no saben la pasión que yo siento adentro de mí, porque el día que el Señor vuelva, porque es que ni hablan de la segunda venida del Señor, que el Señor me encuentre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tengo bastantes manchas y arrugas todavía. Y mi oración todos los días es: Señor, ayúdame a ser digna de ser llamada tu sierva. Y que si la iglesia que tú nos has entregado tiene 2 personas, o tiene 100, o tiene 1000, que esas personas tengan la misma pasión por tu presencia y por esa transformación en sus vidas. Porque es de la única manera que vamos a poder ver al Señor. Se nos olvida que Jesús viene pronto. Se nos olvida que Él va a venir en búsqueda de una iglesia sin mancha y sin arruga, digna de poder estar en su presencia. Se nos olvida eso. Preferimos pelear, preferimos negociar nuestras bendiciones por platos de lentejas, por momentos de satisfacción. No nos preguntamos: Señor, ¿esto te agrada a ti? No, es que a mí no me gusta, a mí no me van a quitar esto. Yo soy cristiana y yo voy a ir a la iglesia, pero a mí no me van a quitar esto. ¿Sabe? Uno ni siquiera tiene que pensar en eso, porque entre más absorbe uno del Señor, eso se va quitando. Esos deseos, esos gustos. No hay nada que lo llene más a uno de saber de que uno está en medio de una situación difícil, pero está en paz porque está confiado en el Señor y porque sabe que está haciendo las cosas como las tiene que hacer. ¿Y sabe dónde se ven esos resultados? En los hijos. En los hijos. Vale la pena morir a lo que tengamos que morir por nuestros hijos. La oración de Pablo tiene 5 áreas por las cuales él ora por la iglesia. Y yo quiero que usted tome nota de esto, porque uno a veces: ay, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo orar por mis hermanos, yo no sé cómo orar por mis hijos. La primera área donde él oró fue la oración por el conocimiento espiritual. El versículo 9 dice: desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Miren esa última oración donde dice: y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. ¿Quién la da? Y si yo quiero que el Espíritu Santo me dé eso, ¿yo a quién tengo que buscar? ¿A la novela? ¿O a quién? Al Espíritu Santo, porque Él es el que me la va a dar. Entonces el apóstol Pablo oraba
él expresa una preocupación continua por los colosenses, identificando que su oración por ellos es constante. Constante es que es repetitiva. No es de que yo ya oré hace un año por ellos. No, es constante. ¿Y sabe uno por qué ora constantemente? ¿Usted cree que es porque Dios necesita escucharla todo el tiempo? No, es porque nosotros necesitamos escuchar de que si yo digo, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará, yo crea eso y se vuelva como un tatuaje interno. Yo sé que a mí nada me va a faltar porque el Señor es mi pastor. No es porque Él necesita escucharlo. A ver, ¿cuántas veces has orado? ¿15? No, repite 15 más. No es porque Él necesite escucharlo, es porque nosotros necesitamos tener esa convicción en quién dependemos. A nosotros se nos sube rapidísimo cuando todo está bien, cuando hay finanzas, cuando aparentemente hay momentos de alegría, nos montamos en el trono que le corresponde al Señor. Y ese trono solo le corresponde al Señor. También Él ora porque puedan conocer la voluntad de Dios. Saben, hay veces que yo conozco muchas personas que sus hijos están en rebeldía y entonces están orando. Hay que orar específicamente que ellos tengan un encuentro con el Espíritu Santo y que encuentren y entiendan cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que ora, Señor, si tú quieres, sáname. No, yo conozco cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que seamos sanos. Un día yo encontré a mi abuela conectada de 100 cables y decían que podía durar 3 a 6 meses. Y cuando yo la vi, yo viajé a Colombia y la vi, yo le dije a mi esposo, esta no es la voluntad de Dios, por lo tanto vamos a clamar su presencia y ella no va a durar 6 meses como dicen los médicos. Y clamamos, y yo tengo la convicción, porque yo tengo una fe loca. Ella en menos de 24 horas se fue con el Señor. Nos paramos, pusimos alabanza y empezamos a gritar, Señor, esta no es tu voluntad. Tu voluntad no es que mi abuela esté conectada de 100 máquinas aquí. Tu voluntad no es que le tengan que abrir un huequito. Tu voluntad es que te la lleves y le des sanidad divina. ¿Por qué? Porque conozco cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sobrevivamos relaciones matrimoniales ahí con el bulto al lado, porque pues como es la voluntad de Dios, sigamos juntos. No, la voluntad de Dios es que en los hogares estemos formando un ministerio y levantando hijos sanos. Esa es la voluntad de Dios para los matrimonios. La voluntad de Dios no es que nadie aguante hambre o que tenga escasez, porque servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al dueño del oro y de la plata, al que prometió que la gloria postrera de nuestra casa en las finanzas será mejor que la primera, al que ha dicho que caminará delante de nosotros, el que ha dicho que bendito el fruto de mi vientre cuando yo obedezco su voz y cuando hago conforme está escrito. Deuteronomio 28. Cuando yo conozco la voluntad de Dios y veo cosas que no están funcionando bien en mi casa, digo, aquí hay puerta abierta. Aquí yo voy a clamar la voluntad de Dios porque esto no es normal. Pero cuando no conocemos, no, pues sí, ahí cada uno tendrá lo que su merecido. Ahí él si actúa mal le irá. No, tiene que haber un valiente en casa que se pare y que conozca cuál es la voluntad de Dios. No podemos ser personas de doble ánimo. La palabra dice que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí amo a Dios, mañana no. Hoy sí confío en Dios, mañana no. Hoy sí quiero ir a la iglesia, mañana no. Qué pereza levantarme a servir, hoy no voy a servir porque la hermana me hizo mala cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pablo también oró por sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Esa solamente nos la puede dar el Espíritu Santo. Hoy nuestros hijos están siendo adoctrinados por todos los videos que ven en el teléfono. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo permitimos. Hoy nuestros hijos escuchan más videos que un altar familiar en la noche donde se hable la palabra de Dios.
Y decimos, ay, pero ¿por qué los niños son así? Porque no tomamos el tiempo de instruirlos y esa es nuestra responsabilidad. Y sorry si sueno muy dura, pero es la responsabilidad del sacerdote de la casa. El sacerdote de la casa tiene que pararse. Cuando el sacerdote de la casa se para como se tiene que parar, los hijos se levantan en los atrios del santuario. Nuestras iglesias están llenas de mujeres y gloria a Dios. Y cuando yo veo tantos hombres en la iglesia buscando al Señor, yo le doy gracias, porque no hay muchos afuera. Por eso nuestro mundo está distorsionado. La segunda área donde el apóstol Pablo oró fue una oración para vivir de manera digna. Versículo 10, así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Nosotros debemos vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Pero ¿saben qué es lo triste? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Muchas veces no sabemos porque no lo conocemos suficiente. No sabemos qué quiere porque no leemos su palabra, porque la única palabra que leemos es la que oímos el domingo y todavía decimos, hoy no estuvo tan buena la prédica. Hoy la pastora estuvo como regañona. No me gusta más cuando el pastor predica. Y después nos vamos toda la semana y ni abrimos la Biblia. Pablo conecta el conocimiento de la voluntad de Dios con una vida de práctica. Todos los días nosotros debemos mirarnos al espejo y decirle, Señor, ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Empezar el día leyendo la palabra de Dios. Estar así chateando con el Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? Conocer más de la voluntad de Dios. Dice, sabrán más cómo es Dios. El conocimiento de Dios es un proceso de nunca terminar. Todos los días conocemos del Señor, todos los días aprendemos de Él. Y si alguno aquí cree que ya conoció, tiene todo el conocimiento, pues tiene otro problema, tiene un problema de orgullo, porque nunca terminaremos de conocer al Señor y sus maravillas. Nunca terminaremos de comprender la profundidad de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Esto es un trabajo de todos los días. ¿Cuántos se lavan los dientes todos los días? Entonces, ¿qué tal que usted diga, no, yo hace un mes ya me lavé los dientes? Grave. Tenemos que lavarnos los dientes todos los días, ¿verdad? Tenemos que bañarnos todos los días. Pues todos los días tenemos que sumergirnos en la presencia del Señor y buscar su palabra. Pablo desea que su oración resulte en que los siervos de Dios vivan conforme a la voluntad del Señor, produciendo buenas obras y profundizando su comprensión de Dios. La otra área donde el apóstol Pablo oró fue por, antes de seguir a este punto, yo y cada uno de ustedes tenemos que vivir dignos de ser llamados hijos de Dios. Yo no puedo tener la irresponsabilidad de decir, mañana predico. Eso hay cualquier versículo, les digo, al cabo los hermanos ni leen la palabra, entonces lo que yo les diga va a ser nuevo. Y me pare aquí con irresponsabilidad. O que los de la alabanza se paren aquí creyendo que lo único es a ver cómo canto porque tengo una bonita voz. No, si tú estás aquí en la alabanza, tú tienes que buscar de la palabra de Dios. Tú tienes que llevar a la gente a la presencia de Dios. Si yo no he ido a la presencia de Dios, ¿cómo voy a llevar a la iglesia a un lugar donde yo no he ido? No se trata de cantar lindo, de estar bien vestido. Se trata de estar sin mancha y sin arruga. El yo pararme aquí a decirles a ustedes, busquen de Dios. La primera que debe buscar de Dios soy yo. Si yo les digo, seamos una iglesia sin mancha y sin arruga,
ante Dios, que sí sabe yo cómo estoy viviendo, yo debo estar buscando quitar toda mancha y toda arruga de mi vida, porque hay una responsabilidad con Dios. Eso es vivir digno de su voluntad. Tercera parte, oración por fortaleza y paciencia. El versículo 11 dice: por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con toda paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Dice el apóstol Pablo: por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas. Algo que Dios nos promete es que vamos a pasar tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles son con propósito, obrarán para bien en nuestra vida. Y aún podemos estar pasando tiempos difíciles, pero confiados en el Señor, sabiendo que Él está en el asunto, que podemos soportar con paciencia las dificultades, porque yo estoy avanzando, yo estoy haciendo lo que Él me está pidiendo, y yo sé que Él va a cumplir su promesa en mí, en mi familia. Alguien un día me dijo: ay no, pero pues usted con tanta prueba, porque si yo le contara a usted todas las pruebas que yo paso, usted se asustaría. Pues ya, yo no entiendo usted por qué pasa tantas pruebas. Si usted es cristiana, los cristianos pasamos pruebas. ¿Sabe cuál es la diferencia de los cristianos y de los que no dependen de Dios? Es que ellos pasan las pruebas sin Dios. Nosotros las pasamos de la mano de Dios. No quiere decir que no pasamos pruebas, eso es mentira. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido el mundo. Por eso hay que conocer la palabra, que aún las pruebas son voluntad de Dios en nuestra vida. Dice también que Él ora para que la gente pueda soportar con paciencia las dificultades y con alegría. ¿Sí? Uno, cuando a veces le pregunta a la gente: ¿cómo estás? Estoy pasando una prueba, pero estoy bien, confiando en el Señor, sabiendo que Él va a responder. Pero no está maldiciendo, no está victimizándose, no se está quejando, porque las palabras tienen poder. Pablo ora para que los colosenses, los siervos de Dios, reciban fortaleza divina para enfrentar las dificultades con paciencia, gozo y demostrando el poder de Dios. Hoy todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, que no pudieron asistir, no están aquí porque no quieren, porque no pueden, pero que oramos para que el Señor los fortalezca y para que ellos reciban nuevas fuerzas y en gozo puedan estar pasando este tiempo que pasará pronto, y pronto los tendremos aquí. La otra área donde el apóstol Pablo ora es el versículo 12, oración por gratitud y seguridad espiritual. Darán gracias a Dios el Padre por Él, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Él dice: darán gracias a Dios. La gratitud es una respuesta natural a la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que es mal agradecido. Hay veces nuestros hijos toman por, ¿cómo se dice? For granted. Toman por hecho que tienen desayuno, que se levantan a la nevera y hay comida, y encima de eso exigen: ay no, eso no quiero otra cosa. Que el agua, que tienen agua para bañarse, que lo máximo que caminan es de la puerta al carro, cuando en otros lugares no hay comida, tienen que caminar a la escuela 1 hora, no hay recursos para el desayuno. Aquí nosotros hasta nos ponemos piqui, porque no somos agradecidos, somos merecidos. En estos días vimos una película con los niños sobre la vida del que fue nominado como vicepresidente para las elecciones. Con Donald Trump. Y hay una película de su vida. Y cuando terminó la película, Tomás dice: nosotros estamos en la gloria. Hay gente que sufre mucho y nosotros somos muy mal agradecidos. Nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Debemos aprender a ser agradecidos
con lo que el Señor nos permite vivir, así sean pruebas, pero también todas las cantidad de cosas que nosotros tenemos, no nos decidimos, no tenemos opciones, pero no somos agradecidos. Y cuando hay falta de agradecimiento, hay orgullo y hay un corazón mezquino. Dice el apóstol Pablo: darán gracias a Dios Padre. La gratitud es la respuesta natural a la comprensión que es Dios. ¿Saben también por qué no somos agradecidos? Porque creemos que, es que lo que yo traigo en esta casa es porque yo lo produje. Es que yo soy el que proveo en esta casa. No, Dios puede cerrar el chorro de las finanzas si tenemos esa actitud. El que provee nuestras casas es el Señor, por medio de alguno de nosotros. Somos un equipo dentro de casa. También dice que nos ha preparado para que recibamos la herencia. ¿Saben por qué muchos de nosotros no hemos recibido más del Señor? Porque no valoramos lo poquito o lo mucho que Dios nos ha dado. No lo valoramos, no lo reconocemos a Él como el proveedor. Dice que la herencia de los santos, además de todas las bendiciones de una vida buena, agradable y perfecta, es nuestra vida eterna. Nunca hablamos ya de eso. Ya nosotros vivimos nuestra vida por el hoy, pero no estamos pensando que si llegamos a fallecer hoy, ¿a dónde vamos? Que si Jesús llega hoy, ¿cómo estamos? Mi oración estos 2 últimos días cuando me levanto ha sido: wow, Señor, gracias por tu misericordia. Hoy me permites vivir un día más. Es un día más, pero es un día menos en mi vida. Pero que hoy yo pueda glorificar tu nombre con todo lo que yo haga. Que ese sea nuestro enfoque. Pablo ora para que los siervos vivan con una profunda gratitud hacia Dios y reconozcan la seguridad y la herencia prometida en su reino. Y por último, Pablo ora su oración por el reconocimiento del rescate. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 13 dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿A quién Dios lo ha rescatado aquí? ¿A 4? Dios nos ha perdonado. Dios nos ha rescatado. Dios nos ha llamado hijos suyos. Se nos olvida que Jesús derramó su sangre por ti y por mí. O se nos olvida o nos acomodamos y decimos: el Señor ya me perdonó. Por eso no añadimos las virtudes que Dios quiere que añadamos diariamente. Hay veces mi esposo y yo estamos orando y en medio de nuestra oración yo le digo: Jesús ya murió en la cruz, Él ya lo hizo. Estas son cosas que ya ni le deberíamos pedir a Él. Esto se trata de que nosotros demos pasos diferentes. Esto se trata de que si yo tengo que hacer cambios que me duelan, quiere decir que tengo que morir al yo. ¿Cuántos aquí saben que tienen que hacer cambios que les duelen? Y si no los hacemos, vamos a seguir dando vueltas en el desierto, orando: Señor, Él ya hizo, Él ya pagó el rescate, Él ya derramó su sangre por nosotros. Dios nos rescató de la oscuridad, nos llevó, nos cambió el nombre, nos ha puesto vestidura diferente, nos regala todos los días la oportunidad de vivir diferente y no la aprovechamos. Pablo ora para que sus siervos reconozcan y aprecien el rescate de Dios de la oscuridad al traslado del reino de su Hijo amado. Y por último, su oración es por la apreciación del perdón. Dice: quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. ¿Saben? Una vez el Señor me dijo, cuando yo le preguntaba que por qué tenían que perdonar otra vez ciertas cosas, y el Señor me dijo: yo no te voy a poner a perdonar menos de lo que yo te he perdonado a ti. Y eso deja una amplitud de cosas. Hay muchas cosas que el Señor nos ha perdonado. Se nos olvida que es por medio de la oración y la empatía hacia otros
que vamos a conectar en nuestras relaciones. En resumen, si nosotros queremos construir relaciones fuertes y saludables en Cristo, debemos ser personas de oración. Oración por nosotros, oración por los otros. Y hoy vamos a pedir perdón por no reconocer la importancia de la oración por otros. Hoy vamos a pedir perdón porque en muchas ocasiones simplemente nos sentamos a esperar en el Señor como princesitos y princesas, exigiéndole al Rey que nos bendiga, y no entendemos los principios que hay que vivir. Cierre sus ojos ahí donde usted está y piense cuánto de su tiempo al día usted dedica a la oración. ¿Cuánto tiempo de su semana usted dedica a la oración por sus necesidades? ¿Cuánto de su tiempo a la semana usted dedica a la oración por otros? Dios conoce nuestra intimidad, a Él no le podemos mentir. Que hoy podamos venir, porque su presencia está aquí. Que podamos venir donde Él y decir: ay, perdóname, Señor. Porque el no orar es decirle al Señor: yo no te necesito, yo la puedo hacer sola. El no orar por otros es creernos Superman o la Mujer Maravilla. Y aquí ninguno tenemos ningún poder. Pidámosle perdón al Señor el día de hoy, ahí donde usted está, por creer que podemos escoger cómo vivir nuestro caminar cristiano. Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu casa, tus hijos, reconociendo, ya que tu palabra dice que el que no reconoce su pecado no prospera, pero el que reconoce y se arrepiente alcanza misericordia. Padre, te pedimos perdón, primero que todo, por no buscarte lo suficiente. Te pedimos perdón por la pereza de entrar a tu palabra. Te pedimos perdón por procrastinar esa búsqueda de tu presencia, que es la que nos sana, la que nos transforma, la que nos da fuerzas. Perdónanos, Señor. Perdónanos por aún ser tan incrédulos. Perdónanos por creer que tú no escuchas nuestras oraciones. Perdónanos por ver el buscar de ti o la lectura de tu palabra como algo insignificante. Perdónanos. Di ahí donde tú estás: perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Vamos a orar hoy también porque el Señor nos dé las fuerzas, el discernimiento para añadir las virtudes que Él quiere que añadamos para vivir vidas mejores, vivir vidas maduras. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús para tener el dominio propio y la decisión de añadir las virtudes a nuestra vida, las cuales traerán buen fruto. Ayúdanos, Señor, a tener ese conocimiento, esa sabiduría espiritual, esa inteligencia espiritual, el dominio propio, Señor, que solo puede venir de tu Espíritu Santo, la paciencia, que solo puede venir de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a ser personas piadosas, que caminan en rectitud, que buscamos cada día
cómo ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, ponle tu amor en nuestro corazón para poder amar al que es difícil amar, para poder amar al que no merece ser amado. Ayúdanos a amar con ese amor ágape, ese amor que no espera nada a cambio. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, en esta tarde, que entendiendo los desafíos doctrinales tan significativos que enfrenta nuestra sociedad, tengamos la urgencia por orar, como lo hizo Pablo, que tengamos esa preocupación, esa carga, para estar orando por todas las personas alrededor de nosotros, por nuestros familiares, en los mismos puntos que oró el apóstol Pablo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús por conocimiento espiritual en la vida de las personas alrededor de nosotros y de este mundo. Padre, oramos para vivir de manera digna. Ayúdanos a nosotros, Señor, que seamos ejemplo de ser unos siervos que viven de manera digna de ser llamados tus hijos, Señor. De igual forma oramos por fortaleza y paciencia, Señor, en medio de tantas tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones relacionales, en medio de las finanzas en escasez, porque sabemos, Señor, que mientras estemos confiados en ti, vayamos caminando de tu mano, todo obrará para bien, para los que confiamos en ti y estamos llamados según tu propósito. Padre, oramos por gratitud y seguridad espiritual. Señor, que tengamos corazones agradecidos, que reconozcamos, Señor, que es por ti, que eres tú el proveedor, que es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que podemos tener vida, que podemos tener un techo, que podemos tener comida, que podemos tener trabajos, que podemos tener una iglesia donde congregarnos, que podemos tener amigos y personas que aportan a nuestro crecimiento. Oramos, Señor, por el reconocimiento en nuestra vida del precio tan grande que tú has pagado por nosotros. Y quiero añadir, Señor, pedirte perdón porque no valoramos esa sangre derramada por nosotros y vivimos como hijos merecidos y malagradecidos. Señor, gracias por el perdón de pecados. Gracias por ese derramamiento de sangre que tú hiciste en la cruz por nosotros. Reconocemos el amor tan grande que tú tienes por nosotros. Y yo hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que como iglesia, como tus hijos, nos ayudes a identificar en las áreas donde estamos siendo de doble ánimo, en las áreas donde tenemos paradigmas y terquedad de no hacer los cambios necesarios para poder vivir como es tu voluntad, una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta en ti, Señor, abrazados por ti, entendiendo que nuestros hijos estarán protegidos por ti mientras nosotros hagamos tu voluntad, Señor. Padre, que tu presencia sea derramada en cada hogar aquí representado, Señor. Que tu presencia esté con cada enfermo allá en sus casas en este momento. Que tu presencia restaure, Señor. Que tu presencia acompañe al que está en soledad. Que tu presencia, Señor, alinee los pensamientos donde hay pensamientos desordenados. Que tu presencia alinee las emociones donde están desordenadas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir con nuestros ojos puestos en ti solamente, Señor, trabajando todos los días en poder ser llamados dignos hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.